doctor Francisco de Falabella. Bueno, amigos, alguna información previo a iniciar, sin embargo, quiero hacer hincapié y vamos a ser insistentes durante todo el semestre con la señal que les esté llegando el audio de manera correcta, pues ya siempre les solicito ahora que levanten ahí sus manitas o dejen ahí sus likes a efecto de saber que efectivamente pues está llegando la señal a todos y cada uno de ustedes, ¿oyeron? Entonces, muchas gracias por su participación, les agradezco bastante, amigos. Bueno, vamos a iniciar con información importante. Al final del día, pues nos ha trasladado la información de coordinación que tentativamente, siempre hablamos de forma tentativa porque pueden existir, es susceptible de algún cambio o modificación, es que para la próxima semana van a tener ustedes las sesiones. Tienen la sesión ya de hoy y la sesión prontamente el día martes de la próxima semana y de forma tentativa la del día jueves. O sea, recuérdense hasta que no se tenga un comunicado de forma directa de parte de coordinación, pues van a tener sus clases, ¿verdad? Es algo que nos acaban de manifestar ahí el licenciado Guillermo Hernández, muy amablemente, parte de coordinación. Entonces, solamente estaríamos a la espera de cualquier comunicado. Entonces, supongo yo que, que va a ser la misma, se va a trabajar bajo el mismo régimen, tanto de las coordinaciones de altos semestres como las que están abajo. Entonces, vamos a esperar al comunicado oficial de parte de coordinación de tercero y cuarto semestres. Si de repente hay alguna pequeña modificación, pues oportunamente se les va a estar trasladando la próxima semana a través de algún comunicado, a través de nosotros los que nos encargamos de trasladarles la información, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, pues tienen en teoría la sesión de la próxima semana y la del día jueves, ¿oyeron? Entonces, esa sería la información y no sé si en este caso, con esa sección, se va a terminar un poquito antes de la sesión, no sé, a efecto que tenemos el desarrollo de la evaluación de segunda retrasada. Entonces, pues ya eso, ya el docente titular lo va a estar estableciendo en su momento oportunamente, si les va a dar continuidad hasta finalizar el tema que tienen, esto en virtud de que sí se en la otra sección, con sus otros compañeritos. Entonces, supondríamos que también van a votar los temas acá y se va a realizar esta actividad que tenemos contemplada para esta noche. Entonces, estimados amigos, esa sería la información o de entradita lo que tienen que saber ustedes al transcurso de este jueves, le digo yo, ¿verdad? Entonces, bueno, si tuvieran alguna dudita, alguna inquietud, pues amigos, ya saben el medio por el cual nos podemos comunicar, ahí tienen el Instagram, ya saben que si se van a portar mal, ahí me avisan, ahí invitan, y si se portan bien, no, 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 ahí sí no, ahí no le entramos nosotros. Vaya pues, patojos, se les aprecia bastante y pues vamos a estar ahí en comunicación con el licenciado Guillermo Hernández, de repente anda por ahí. Entonces, por mi parte es lo que les tengo que trasladar a esta hora de la noche, en virtud de que ya tengo que estar verificando las evaluaciones de segunda retrasada. Ahí miren, préndale las velitas y pongan los santos de cabeza a los patojos para que ganen, ¿oyeron? Entonces, un saludo, mis amigos, estimado licenciado, muy buenas noches, yo creo que anda por ahí. Me procedo a retirar en virtud de la actividad que tenemos contemplada para realización de evaluaciones. Permiso, amigos, feliz noche, bonito fin de semana y nos platicamos. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio entonces a la sesión programada para el día de hoy, en el entendido que vamos a tratar de terminar unos 10 minutos antes, en virtud del examen de recuperación que tenemos. Estábamos tratando en la sesión anterior lo relativo a las causas de justificación como elementos negativos de la antijuricidad o antijuridicidad. Teníamos o tienen ustedes ya en sus manos la agenda preparada para el día de hoy, que se refiere al próximo elemento positivo del delito, que es la culpabilidad. Y ahí pues incluimos de una vez los dos restantes, que es la imputabilidad y la punibilidad. Tanto como hemos venido avanzando en las otras secciones, creemos que
que lo hacemos también acá, lo podemos hacer de tal manera que vamos a finalizar el día de hoy con la antijuridicidad y sus elementos negativos. Vamos a tratar la culpabilidad y nos quedaría pendientes la imputabilidad y la punibilidad para desarrollarla en lo que creemos puede ser la última clase antes de Semana Santa, que es la próxima semana, el próximo martes. Así es que creemos pues que estamos muy bien con el desarrollo de nuestro programa y la programación que tenemos para finalizar pues exitosamente nuestro curso de Derecho Penal 1. Muy bien. Les comentábamos que en la sesión anterior estuvimos tratando como elemento positivo del delito la antijuricidad o antijuridicidad y explicábamos que los elementos negativos de ella son las causas de justificación. Entendido pues que la antijuricidad o antijuridicidad en términos muy generales decíamos es todo lo contrario al ordenamiento jurídico, lo contrario a derecho. Estamos claros que todo delito indiscutiblemente es contrario al ordenamiento jurídico. Sin embargo, no todo lo contrario al ordenamiento jurídico es delito. Por ejemplo, y eso era lo que hablábamos en la sesión anterior, un delito es una acción o conducta humana típicamente antijurídica. Ahora bien, esa antijuricidad, que es el elemento positivo, en un momento dado puede advertirse que puede aparecer una causa que justifica la antijuricidad del acto. Y a eso es lo que denominamos elementos negativos de la antijuricidad, que en el Código Penal de Guatemala son las causas de justificación. Esas causas de justificación precisamente lo que hacen es justificar la antijuricidad del acto realizado por el sujeto activo. De tal manera que aun y cuando no desaparezca el delito, lo que sí desaparece es la responsabilidad penal del sujeto activo. Y pusimos como ejemplo el estado de necesidad. Y recuerdan ustedes que hablamos de la persona que llegaba a su casa y que al llegar pues al mediodía se entera de que su hijo está padeciendo de una grave crisis asmática y que al no haberse terminado la medicina que tenían en casa, pues él corre a la única farmacia que hay en el pueblo. Cuando llega se da cuenta que la farmacia está cerrada, son las 12:30, les decía, y la farmacia la abren a las 2:30. En 2 horas su hijo se ha muerto. La otra farmacia, la más cerca, está en el pueblo cercano, a 1 hora de camino, y probablemente cuando llegue también está cerrada. El sujeto, el señor, dispone romper la puerta de la farmacia, entrar a sacar la medicina, y con esto lleva a su casa y salva a su hijo. Si analizamos ese caso, estamos frente a una acción o conducta humana típica de robo, pero ¿será típicamente antijurídica? La verdad es que queda en entredicho la antijuricidad cuando él actúa por un estado de necesidad. Y ese estado de necesidad elimina la antijuricidad del acto. Es decir, esa conducta humana que es típica del delito de robo, pues se convierte en justa, entre comillas, por cuanto que el sujeto activo actuó con un estado de necesidad. Finalicé diciendo
que ese estado de necesidad extingue la responsabilidad penal, pero no la responsabilidad civil. ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto que él no tiene responsabilidad penal, que no va a ir a la cárcel por haber realizado esa conducta, también es cierto que sí tiene que pagar la medicina que se llevó y reparar la puerta que rompió. Y eso se refiere a la responsabilidad civil. Luego de eso, pues el numeral 2, que se refiere al estado de necesidad en el artículo 24 del Código Penal, finaliza diciendo, y eso no lo expliqué la semana pasada, pero creo que vale la pena acá comentarlo. Dice, no puede alegar estado de necesidad quien tiene o quien tenía el deber legal de afrontar el peligro o sacrificarse. Hay personas que tienen el deber legal de afrontar el peligro y sacrificarse. Y no pueden alegar estado de necesidad al quedarse pasivos ante una situación. ¿Quiénes, por ejemplo? Por ejemplo, los agentes de seguridad pública, los policías, los bomberos, por ejemplo. Un policía, por ejemplo, no puede decir, mire, yo sí vi cuando estaban asaltando aquí al señor este, pero no me quise meter porque el delincuente estaba armado, pues, y me podía lesionar a mí. Eso no lo puede alegar un policía. El bombero que es llamado a sofocar un incendio y dice, mire, yo llegué y efectivamente se estaba quemando y yo vi que pues había una persona adentro, pero yo no quise entrar porque me quemaba yo. Ellos, según el artículo, el final del artículo, del numeral 2 del artículo 24, dice, no pueden alegar estado de necesidad. Quiere decir que ellos tienen que afrontar el peligro y sacrificarse. Pues obviamente en razón del puesto que desempeñan o de la actividad que realizan. En todo caso, pues el estado de necesidad opera como un elemento negativo de la antijuricidad. Muy bien. Y hasta ahí, pues lo dejamos, creo, muy bien explicado el día anterior. Nos quedaron pendientes dos causas de justificación. El numeral 1, que se refiere a la legítima defensa, y el numeral 3, que se refiere al legítimo ejercicio de un derecho. Expliquemos. Cuando hablamos de legítima defensa, la legítima defensa, desde el punto de vista doctrinario, por lo menos podemos encontrar tres clases de legítima defensa. La legítima defensa, digamos que es la común, que es la que tiene el Código Penal en el numeral 1 del 24. Luego, la legítima defensa privilegiada, que también está en la última parte del numeral 1 de la legítima defensa del artículo 24, y la legítima defensa putativa. Esa legítima defensa putativa en la legislación penal guatemalteca no opera como una causa de justificación, opera como una causa de inculpabilidad, pero eso es lo que vamos a explicar ahora. ¿A qué se refiere la legítima defensa? Se refiere a que está exento de responsabilidad penal, o sea, no tiene responsabilidad penal, quien obra en defensa de su persona, de sus bienes o en defensa de la persona o bienes o derechos de otra. Siempre, dice la ley, que concurran por lo menos tres condiciones. Y estas tres condiciones, estas tres circunstancias son incluyentes. ¿Qué quiere decir son incluyentes? Que tienen que darse las tres. Que si falta una de ellas, desaparece la legítima defensa.
¿Y cómo opera la legítima defensa? La legítima defensa acá es parte de las eximentes de responsabilidad penal porque opera como elemento negativo de la culpabilidad, La culpabilidad en términos generales dijimos que era lo contrario al ordenamiento jurídico, lo contrario al derecho. Todos los delitos son contrarios a derecho, contrarios al ordenamiento jurídico, pero no todo lo que es contrario al ordenamiento jurídico es delito. Por ejemplo, cuando aparece una causa de justificación, podría darse una situación contraria al ordenamiento jurídico, pero si bien es cierto, no desaparece el delito, desaparece la responsabilidad penal de quien cometió ese delito, porque está actuando a través de una causa de justificación que tiene la virtud de convertir un acto ilícito en justo. Tal es el caso de la legítima defensa, del estado de necesidad y el legítimo ejercicio de un derecho. Expliquemos la legítima defensa. Quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de persona, bienes o derechos de otro, pero siempre que concurran tres circunstancias. Primero, que exista una agresión ilegítima contra su persona. Segundo, que exista la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Y tercera, que exista la falta de provocación suficiente. Recuerdo yo, y les comentaba a los compañeros en la otra sección, que cuando impartíamos el curso en las aulas de nuestra universidad, yo les comentaba para graficar un ejemplo y que me lo entendieran rápido y bien. ¿Qué pasa si yo estoy dando clases acá, decía, y en este momento se abre la puerta de la clase y entra un sujeto con un palo y me viene a agredir, a quererme dar de palazos en la cabeza, en la cara? Yo ante esta situación, y ustedes están de testigos, yo tomo la silla de la cátedra, que es la que tengo aquí a la mano, y me defiendo. No solo me defiendo de los palazos que vienen contra mí, sino le golpeo al sujeto y probablemente lo dejo lesionado. Entonces les decía, examinemos acá si yo estoy obrando en legítima defensa, porque obviamente él va a quedar lesionado y me va a imputar pues la comisión de un delito de lesiones. Pero veamos si hay una conducta humana típicamente antijurídica de mi parte, o si esa antijuricidad desaparece por una legítima defensa. Y entonces examinamos. Yo actué en defensa de mi persona. Veamos el primer elemento. ¿Hubo agresión ilegítima? Sí hubo, porque todos ustedes advirtieron que yo estaba dando mi clase tranquilamente, en paz de Dios, cuando la puerta se abre y el sujeto entra insultándome y a quererme dar de palazo. Ahora bien, hubo, en la B dice, necesidad racional del medio empleado para impedirla. ¿Hubo necesidad racional del medio empleado? Bueno, yo lo que tomé fue lo que tuve a la mano, la silla de mi cátedra. Con eso me defendí y lo golpeé. Creo que sí hay racionalidad del medio empleado. ¿Qué hubiera pasado, les digo, si cuando el sujeto entra por la puerta y me viene a dar de palazos, yo saco una escuadra y le descargo los 12 tiros en la cabeza?
Y digo, no, yo actué en legítima defensa. La pregunta es ahí, ¿hay racionalidad del medio empleo para defenderme? Y eso es lo que habría que analizar. Es decir, que hay agresión ilegítima, sí, pero hay racionalidad del medio empleado cuando a mí me van a agredir con un palo y yo respondo con una escuadra y le dejo ir los no sé cuántos tiros tienen las escuadras. Entonces en la doctrina se discute esto. Y lo que la doctrina dice es que no quiere decir que para que exista racionalidad del medio empleado para defenderse, tenga que el sujeto activo defenderse con un arma que sea igual al arma con la que está siendo agredido. No, no se trata de eso. No se trata de que si a mí me vienen a pegar con un palo, yo me tenga que defender con un palo. Si a mí me vienen a agredir con un cuchillo, yo me tenga que defender con un cuchillo. Si a mí me vienen a ofender con una pistola, yo me tengo que defender con una pistola. No, la doctrina dice que eso no es así. Debe haber racionalidad del medio empleado. Tal es el caso que les planteo, claro, pero hay irracionalidad cuando alguien me viene a pegar a mí con un periódico y yo saco un cuchillo para defenderme. Ahí ya no hay racionalidad y ahí se pierde la legítima defensa. Bien, entonces, primero agresión ilegítima, luego racionalidad del medio empleado y luego dice falta de provocación suficiente. En este caso que teníamos de ejemplo, hay falta de provocación suficiente. Claro, yo no estaba en este caso ofendiendo a nadie, pues. Entonces se dan los tres elementos para decir que yo actué en legítima defensa. Y esa legítima defensa opera como un elemento negativo de la antijuricidad y me exime totalmente de responsabilidad penal. Muy bien, esa es la legítima defensa en sí. Ahora bien, si seguimos leyendo el código, ahí vamos a encontrar lo que en la doctrina se denomina legítima defensa privilegiada. ¿Y qué es la legítima defensa privilegiada? Es aquella que se da cuando no es necesario que se den las tres circunstancias anteriores. No es necesario. Dice el código, se entenderá que concurren estas tres circunstancias, las que hablamos, respecto de aquel que rechaza al que pretende entrar o haya entrado en morada ajena o en sus dependencias. Si su actitud denota la inminencia de un peligro para la vida, viene su derecho de los moradores. Y luego dice, el requisito previsto en el literal C, o sea, la falta de provocación suficiente, no es necesario cuando se trata de la defensa de sus parientes dentro de los grados de ley, de su cónyuge o concubinario, de sus padres o hijos adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación. Por ejemplo, ¿qué pasa si se trata de una familia común y corriente de nuestra Guatemala, que está durmiendo en su casa, él con su esposa y sus hijos, tranquilamente? A medianoche lo despierta la esposa y le dice que están falseando la puerta, que están tratando de botar la puerta de su casa. El marido, medio despierto, escucha que ya botan la puerta. Lo que hace es sacar su revólver y empieza a caminar para la puerta. Cuando él va caminando, botan la puerta. Y al botar la puerta, él dispara.
y efectivamente le acierta a un muchacho que es el que rompió la puerta y entró. Pero se da cuenta que ese muchacho era alguien, en primer lugar, no estaba armado. Venía sin ningún tipo o clase de arma. Es más, era el vecino. Su vecino que venía borracho o que venía drogado y que se confundió. Según él, que estaba entrando a su casa y no estaba entrando a su casa, sino estaba entrando a la casa del vecino. Y ante esa situación, pues el vecino disparó y le dio muerte. La pregunta es, ¿tiene responsabilidad penal este padre de familia que le disparó o no? Ahí opera la legítima defensa privilegiada. La legítima defensa privilegiada. No es necesario, dice, que concurran las tres circunstancias, la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado, ni la falta de provocación de aquel que rechaza a quien pretenda entrar en morada ajena o en sus dependencias, si su actitud denota la inminencia de un peligro para la vida, bienes o derechos de los moradores. Él estaba tranquilamente cuando vio que estaban botando la puerta y que era medianoche, y es más, era una zona considerada roja en la ciudad. Entonces él sacó el arma y disparó. Eso se llama legítima defensa privilegiada. ¿Está muy claro? Ahí no se necesitan de los más requisitos. Ahora, ¿a qué le llamamos legítima defensa putativa? No se vayan a equivocar por el término. La legítima defensa putativa es aquella que se da cuando un sujeto o una persona se defiende en la creencia mental y racional de que está siendo atacado. Pero no es cierto. Ese ataque solo existe en su mente. Pero él racionalmente cree que sí está siendo atacado y se defiende de esa agresión. Eso se llama legítima defensa putativa. En la doctrina española plantean un caso para ejemplificar esto. Y dice la doctrina española que dos enemigos acérrimos enemigos se encuentran frente a frente caminando en la Gran Vía de Madrid. Obviamente, de las calles más transitadas en el centro de Madrid, la Gran Vía. Era un mes de verano, donde la temperatura estaba a 42 grados centígrados. Cuando uno de ellos se da cuenta que viene el otro y que faltaban 3 metros para encontrarse, se dio cuenta que su enemigo se metió la mano a la bolsa de pecho del saco. Cuando él ve esto, él saca el revólver y le dispara y le da muerte. Cuando llega la autoridad y levantan el cadáver, se da cuenta que el sujeto que estaba muerto no tenía absolutamente ningún arma en el saco. Lo que tenía era un pañuelo. Y él lo que se iba a sacar era un pañuelo para limpiarse el sudor. Y ni siquiera probablemente se había dado cuenta que venía su enemigo. Pero el otro sí se dio cuenta y como eran enemigos acérrimos, sacó la pistola y le disparó antes. Eso es una legítima defensa putativa. Haberse defendido
en la creencia racional de que estaba siendo atacado. Pero eso solo estaba en su mente, porque no era así. En la legislación penal guatemalteca eso está considerado como una causa de inculpabilidad, no como causa de justificación. Y lo tiene el artículo 25, numeral 3, y lo denomina error. Y dice así: ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona, siempre que la reacción sea en proporción al riesgo supuesto. Esto es lo que se conoce como legítima defensa putativa. Y de todas maneras, el hecho de estar en la legislación penal guatemalteca como una causa de inculpabilidad, en el artículo 25, numeral 3, tiene el mismo efecto de la causa de justificación. Exime de responsabilidad penal. Y luego, estas son la legítima defensa. Luego está el legítimo ejercicio de un derecho. Y en el legítimo ejercicio de un derecho, de las causas de justificación, dice: quien ejecuta un acto ordenado o permitido por la ley, en ejercicio legítimo del cargo público que desempeña, de la profesión a la que se dedica, de la autoridad que ejerce o de la ayuda que preste a la justicia. Es decir, hay personas como la autoridad, por ejemplo, los agentes de autoridad, los policías, los profesionales, por ejemplo, como los médicos, es decir, que ejecutan actos o ejercen actos en el legítimo ejercicio de un derecho que les da la profesión, o en el legítimo ejercicio de un derecho que les da el cargo que ostentan, o la profesión a la que se dedican. Y si en ese ejercicio lesionan o ponen en peligro un bien jurídico tutelado, es precisamente lo que se llama legítimo ejercicio de un derecho y exime de responsabilidad penal. Exime de responsabilidad penal como una causa de justificación, como un elemento negativo de la culpabilidad. Muy bien. Y esto nos da chance de pasar inmediatamente a la culpabilidad como cuarto elemento positivo del delito. Un delito es una acción típicamente antijurídica, pero para que sea delictiva y haya responsabilidad penal, no basta que sea típicamente antijurídica. Es necesario que sea típicamente antijurídica, pero es necesario que sea culpable. Que sea culpable. Puede haber una conducta típicamente antijurídica, pero no culpable. Y aquí es donde la doctrina de derecho penal moderno solo define el delito como una conducta humana típicamente antijurídica y culpable. Punto, hasta ahí llega. ¿Por qué ya no hablan los autores de imputabilidad y de punibilidad? Ya no hablan de punibilidad porque ellos creen que la punibilidad no necesariamente es un elemento positivo del delito. La punibilidad es una consecuencia del delito. Son las penas y medidas de seguridad que se dan como consecuencia del delito. Nosotros vamos a estudiarla como elemento positivo y en la parte final del programa, antes del examen final, lo vamos a estudiar. Ese es el último punto, la última parte. Lo vamos a estudiar como consecuencia del delito, la punibilidad y medidas de seguridad. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la imputabilidad?
Los tratadistas ya no hablan de imputabilidad porque ellos creen que la imputabilidad debe estudiarse dentro de la culpabilidad. ¿Por qué razón? Porque para ser culpable, primero hay que ser imputable. En otras palabras, nadie puede ser culpable si no es imputable. ¿Quiénes son imputables o inimputables en Guatemala? Nosotros vamos a estudiar esto rápidamente, como les dije, el próximo día martes. Sin embargo, me adelanto. ¿Quiénes son inimputables? Que es el elemento negativo de la imputabilidad. Los menores de edad y los locos. Es decir, un menor de edad es inimputable. Un loco es inimputable. Si ellos son inimputables, no pueden ser culpables. Es decir, para ser culpables, primero hay que ser imputables. Por eso es que la doctrina moderna sostiene que basta con decir, para definir el delito, que es una acción o conducta humana típicamente antijurídica y culpable. Muy bien. ¿Qué es la culpabilidad entonces? En términos generales, y que quede bien claro, por favor, cuando hablamos de culpabilidad no estoy hablando de culpa, porque la verdad es que cuando no estudian bien, confunden la culpa con la culpabilidad. La culpa es una de las clases del tipo penal. Recuerden ustedes, eso ya lo explicamos. Hay tipos penales que son culposos. Culposos por culpa. ¿Cuál es un tipo penal culposo? Cuando el sujeto actúa lícitamente, legalmente, pero por imprudencia, por negligencia o por impericia, lesiona o pone en peligro un bien jurídico tutelado. Eso es culpa, que no tiene nada que ver con lo que voy a decir ahorita. Ahorita estoy hablando de la culpabilidad como elemento positivo del delito. ¿Qué es la culpabilidad como elemento positivo del delito? La culpabilidad como elemento positivo se refiere a un juicio de reproche que hace el órgano jurisdiccional competente ante una conducta reprochable y punible. Es decir, la culpabilidad es el reproche, pues, que hace un juez al sujeto responsable que ha cometido un delito. Esa es la culpabilidad. Es decir, el reproche o el juicio de reproche que se le hace a un sujeto responsable de la comisión de un delito. Ese es el elemento positivo. Pero ese elemento positivo de la culpabilidad tiene como elemento negativo, de acuerdo a la legislación penal de Guatemala, las causas de inculpabilidad. Y esas causas de inculpabilidad son las que ustedes encuentran en el artículo 25 del Código Penal. Y el artículo 25 dice, son causas de inculpabilidad, o sea que destruyen la culpabilidad del sujeto activo. Primero, el miedo invencible, dice. ¿Qué es miedo invencible? Dice, ejecutar el hecho impulsado por miedo invencible de un daño igual o mayor, cierto o inminente según las circunstancias. Les comentaba a los compañeros en la otra sección, ¿qué pasa si estamos en un cine o en un teatro cuando empieza a temblar como tiembla en Guatemala? Un temblor de aquellos de 6.8, 7.3 grados. Y esto está que se cae. En ese momento, la gente en el cine o en el teatro sale despavorida, buscando la puerta para salvar su vida. Afortunadamente no se cayó nada, pero resulta que una señora y dos niñas
quedaron gravemente lesionadas porque dos corpulentos muchachos les pasaron encima. Y entonces los indican, los imputan de lesiones, porque los niños quedaron fracturados, la señora. Dice, mire, estos dos muchachos, miren, nos pasaron encima, pues. Si usted es llamado para defender a estos muchachos, ¿qué alegaría en su defensa? Usted podría alegar una causa de inculpabilidad que exime de responsabilidad penal a estos muchachos por un miedo invencible. El miedo invencible dice ejecutar el hecho, impulsado por miedo invencible de un daño igual o mayor, cierto o inminente según las circunstancias. Ante una circunstancia y una situación como estas que vivimos pues en lugares como Guatemala, sísmicos, obviamente podría alegar un miedo invencible. Y eso es una causa de inculpabilidad que los exime de responsabilidad penal. Es decir, ahí no hubo obviamente dolo, tampoco hubo culpa. Es decir, ahí lo que trataban, lo que hubo fue miedo invencible para salvarse, pues. Muy bien, esa es una causa de inculpabilidad. 2 dice fuerza exterior. Y eso ya lo expliqué en el caso aquel del señor o la persona que quería comprar zapatos y es empujado, ¿no? Ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior, ya lo expliqué. Luego está el error, que lo acabo de explicar. El error es la legítima defensa putativa. Ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima. Luego, en el número 4 dice la obediencia debida. Ejecutar el hecho en virtud de obediencia debida sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente a quien lo haya ordenado. La obediencia se considera debida cuando reúna las siguientes condiciones, y estas condiciones son incluyentes, deben darse todas. Que haya subordinación jerárquica entre quien ordena y quien ejecuta el acto. B, que la orden se dicte dentro del ámbito de las atribuciones de quien le emite y esté revestida de las formalidades legales. Y C, que la ilegalidad del mandato no sea manifiesta. Yo les ponía como ejemplo, ¿qué pasa de un sujeto que trabaja para él un muchacho como piloto y que tiene 5 o 10 años de trabajar con él? Es su piloto. Y en una oportunidad, estando en su oficina, le dice al muchacho, mira, haceme favor, aquí está la llave, llévate ese carro azul, marca tal que está ahí, te lo llevas a la casa. El muchacho, pues obviamente, obedece lo que le está diciendo su patrón, agarra el carro y se lo lleva. Luego la policía lo detiene en el camino y le dice, mire, este carro es robado. Hay una denuncia de robo de hoy en la mañana del carro, así es que usted queda detenido. A usted lo llaman para defender a este sujeto. ¿Qué alegaría en su defensa? Usted puede alegar una obediencia debida como una causa de inculpabilidad que lo va a eximir de responsabilidad penal, porque es un elemento negativo de la culpabilidad. Examinemos si es cierto. Ejecutar el hecho en virtud de obediencia debida, dice. La obediencia se considera debida cuando reúna las siguientes condiciones. Que haya subordinación jerárquica entre quien ordena y quien ejecute el acto. Ahí hay subordinación jerárquica. El otro era su jefe, su patrón. B, que la orden se dicte dentro del ámbito de las atribuciones de quien la emite. Claro, él emitió la orden porque es su patrón y el otro es su piloto. Y luego dice que la ilegalidad del mandato no sea manifiesta. En ese caso no era manifiesta. Entonces hay una obediencia debida. Y en todo caso, si el caso es robado, la responsabilidad la tiene el patrón, el quien ordenó, no el sujeto que la ejecutó. Ahora, eso es una cosa. Otra cosa es que él le diga
a su piloto o a su empleado, mira, robate ese carro que está enfrente y te lo llevas para la casa. Ah, no, eso es otra cosa. Ahí sí hay una ilegalidad del mandato y él no está obligado a acatarla, porque le está diciendo claramente que se robe un carro y ese no es trabajo de él, pues. Entonces vean lo que es la obediencia debida. Y finalmente, en el número 5 está la omisión justificada. Quien incurre en alguna omisión hallándose impedido de actuar por causa legítima e insuperable. Hay omisión justificada, o sea, está fuera de la responsabilidad penal quien omite un auxilio por causa justificada. ¿Qué pasa si ahorita para Semana Santa hay una persona mayor de edad, de 25, 30 años, a la orilla de una piscina y luego se da cuenta que un muchachito de 8 años se está ahogando a media piscina? Pero una piscina olímpica de 3 metros de profundidad o 2 metros, no sé cuánto tienen, y él no hace nada, pues, más que gritar y el niño se ahoga. Y le dicen, mire, usted es responsable del delito de omisión de auxilio, porque usted vio cuando el niño se estaba ahogando y no hizo nada. Entonces él dice, yo no hice nada porque yo no sé nadar. Yo nunca me he metido en una piscina. Es decir, si yo me meto a salvar al niño, yo también me hubiera ahogado. Doctor, su micrófono, por favor. Micrófono, licenciado. Sí, se quedó sin audio el doctor. Ahorita vamos a ver. ¿Perdón? Ahí escuchamos. Bien. Sí. Se le apagó nuevamente. Tiene audio, doctor. Por favor, continúe. Clic volvió a desactivar el audio. Doctor, fíjese que todavía tiene desactivado el micrófono. Veamos ahí. Probemos. Ahí, doctor. Pruebe ahí. O hágalo por sistema, doctor. ¿Puede activar el micrófono ahí, doctor? Disculpe, que aquí tenemos activado el micrófono para todos. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí estamos. Perdón, algo pasó o algo me hicieron. Pero termino entonces. Decía que en la omisión justificada, ¿escucharon el ejemplo que les puse, va? ¿Escucharon? Sí, doctor. Sí, doctor. Del sujeto que pues estaba ahogando un niño, pero que no lo pudo salvar, y él argumenta que él tampoco sabía nadar, pues, y que si se hubiera metido él a la piscina, pues se ahogan los dos. Eso se llama omisión justificada. O sea, pues, incurre en omisión, dice, justificada quien hallándose impedido de actuar por causa legítima. Ahí hay una omisión justificada y eso es una causa de inculpabilidad que exime de responsabilidad penal porque aparece como un elemento negativo. Ahora, otra cosa hubiera sido que fuera una piscina de niños menores de 5 años y que el agua no tenía más que 1/4 de alto y que él hubiera alegado que no sabía nadar. Ahí no se hubiera dado la omisión justificada. Muy bien, perdón. La verdad es que ya se me fue el tiempo, mil disculpas, finalizo acá y el próximo día martes abordamos la imputabilidad y la culpabilidad. Que pasen feliz noche y que les vaya muy bien a los compañeros que tienen examen de recuperación. Que estén bien, se cuidan, por favor.